Hoy vamos a hacer provenzal. No es nada difícil. Necesitamos perejil, ajo, que puede ser blanco o rojo, y ponerle un poco de onda, no es tan complicado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a lavar el perejil, porque andás a ver dónde estuvo ese perejil antes de caer en nuestras manos. Así que una buena lavada abajo del agua fría. No empiecen a preguntar la temperatura y esas cosas raras. Se escurre, le dejamos caer el exceso de agua que tenía, lo dejamos ahí para que se seque un poco, porque después lo vamos a picar. Mientras vamos con el ajo, pelamos el ajo, le sacamos la puntita. Y acá les voy a mostrar algo que es interesante. Yo le tengo dudas. Le voy a sacar, lo voy a abrir al medio primero y le voy a sacar el brote interno, ese tan famoso que dicen que si vos le dejás ese brote cuando picás el ajo, después lo repetís. La verdad es que si el ajo te cae mal, por más que le saques o no le saques ese brote, lo vas a repetir igual. Así que esas cosas son un poco ambiguas. Igual se los voy a sacar y se los voy a mostrar. Este ajo tenía este brote, que es donde después saldría el tallo, supongo, de la nueva plantita. En este caso se lo vamos a sacar, no vamos a picar el brote. El brote queda totalmente descartado. Chau, otra cosa. El ajo lo vamos a reservar en una tacita, o donde a ustedes les guste, porque lo primero que vamos a picar es nuestro amigo el perejil. El perejil vamos a usar solamente las hojas, pero por una cuestión de que vamos a hacer una provenzal suave, nada complicado, nada que sea muy fuerte. Yo después les voy a explicar, si la quieren hacer más fuerte, los truquitos. Para que quede suave le vamos a sacar el tallo al perejil, o sea, vamos a picar muy poquito tallo y la gran parte hojas, nada más que hojas. Así que bueno, hay que darle con paciencia, con ganas, con onda. Y de última, si no te gusta andar picándolo, lo metes en la procesadora y a otra cosa. Un truquito interesante: una vez que picaron el perejil, lo guardan en un tupper, lo meten en el freezer y acá tienen esta belleza que es perejil picado frisado. ¿Qué hacen con esto? El día que necesitan perejil y no tienen ganas de comprar y picar, directamente lo sacan del freezer, lo raspan un poco con un tenedor y tienen perejil fresco al minuto. Si no tienen ganas de picar, eso es provenzal deshidratada, le ponen agua y a otra cosa, pero no tiene el mismo sabor. El perejil, una vez que lo picamos, lo vamos a reservar y lo vamos a usar después mientras picamos los ajos. Lo ponen en una tacita donde a ustedes se les ocurra, es lo más práctico. Vamos a picar los ajos. Eso de cortarlo en feta, en lámina, en cuadradito, en cubito, lo que te guste. El tema es picarlo. No te cortes los dedos y picalo, nada más. Y ya está, como te dije antes, siempre está la opción de usar la procesadora. Si no tenés ganas de picarlo, lo metés en la procesadora, en la mini pimen, en la licuadora, lo que te guste, y haces la mezcla de perejil y ajo en una de esas máquinas y punto. En este caso no, lo vamos a picar en la tablita. Traten de usar una tabla más grande, no como la que estoy usando yo, y un cuchillo más chico. Eso le va a dar una mejor relación. Pero no importa, lo vamos a picar igual así. Le agregamos un poco de perejil. Está bueno picarlo un poco el ajo con el perejil para que ambos vayan absorbiendo un poquito el sabor que tiene uno sobre el otro. Y le vamos a dar hasta que nos guste. Acá no hay un secreto. Esto es ajo y perejil picado. ¿Te gusta más chiquito? Lo picás más chiquito. ¿Te gusta más rústico, más grande? Lo dejas más grande. Acá no hay demasiada ciencia. Esto es a gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar así. Le voy a agregar un poquito más de perejil y le voy a picar otro poquito como para que tenga cierta relación de, digamos, 3 partes de perejil por una de ajo y nada más. Eso va a ser la base de la provenzal. Una vez que lo voy a picar, vamos a una tacita y ahí nomás le vamos a poner sal. Y yo siempre, antes de agregar el aceite, mezclo un poquito perejil y ajo con la sal, porque la sal, como ustedes saben, deshidrata y va haciendo que larguen los sabores, tanto el ajo como el perejil. Ahí nomás le vamos a poner aceite y cubran la mezcla con el aceite, porque este es otro truquito. Por esto por ahí no lo usas todo, lo vas a querer guardar en la heladera. Lo ideal es que esto esté cubierto con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite va a impedir que el ajo y el perejil entren en contacto con el oxígeno y te va a durar más en la heladera, porque de esta forma lo vas a conservar mucho mejor.
Esta es la provenzal básica. Lo mezclas, después si le querés agregar algún otro aditivo, eso va a gusto tuyo, pero esta es la provenzal básica y suave. Le vamos a rectificar con un poco de sal porque le había puesto muy poca. Y una vez que ya está, que lo mezclamos, que está cubierto con aceite, se acabaron los secretos. Esto es la belleza que le podemos poner a la carne, al pollo, a lo que se te ocurra. Esta es la típica provenzal. Y esta es la textura que en este caso me quedó a mí. Vas a ver que tiene un perejil un poquito más grande, unos ajos un poquito más grandes. Se puede hacer más chico, se puede picar más. Eso siempre lo vas a tener que probar y sacar a gusto tuyo. Porque siempre el provenzal más rico va a ser el que termines preparando vos, que es el que lo vas a poder probar y disfrutar.